Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les vuelvo a traer un video del diario de desarrollo de mi juego Dragon Attack Mythologies. En este capítulo vamos a ver lo que son los nuevos sprites del personaje principal. Te voy a mostrar la temática del área 2 un poquito. Y también estuve haciendo bastantes cambios, ya sea con el tema de las armas o bueno, algunas cositas más que les voy a mostrar también el día de hoy. Así que bueno, sin más retraso vamos a empezar a mostrar los nuevos sprites. Bueno, acá tengo en pantalla lo que era el personaje anterior. Lo dejé así para que vean la diferencia. Este era el personaje de Wonder Boy que estaba usando mientras tanto. Y les voy a mostrar el personaje nuevo. Primero voy a cambiar el arma. Bueno, este es el personaje nuevo, que la animación Idle tiene un solo sprite, no está hecha todavía, pero tiene la animación de saltar, correr y lanzar el hacha en el aire, en el suelo y corriendo, también de recibir golpe y cuando muere. Así que ahora les voy a mostrar todos esos sprites. Acá tenemos ahora recibir golpe cuando vamos hacia adelante y cuando vamos hacia atrás nos manda hacia atrás. Y nos quedaría la animación cuando morimos. Bueno, eso sería todo. Esto no sé si le había mostrado, la pantalla de Game Over. Podemos continuar. Bueno, con el tema de los cambios, estuve haciendo muchos cambios. Un tema fue el movimiento del personaje, que al tener otro tamaño estuve ajustando un poco las velocidades. Otro tema fue lo del hacha. Antes, al tocar el suelo o golpear a un enemigo, desaparecía por completo. Ahora lo que hace es, se queda en el sprite que está y se desvanece. No sé si se va a notar en el video, pero bueno, desaparece, ¿no? Se choca y pasa un cuarto de segundo y desaparece, menos un cuarto de segundo y desaparece. Otro de los cambios que hubo fue que ahora cada arma va a ser diferente. Les comenté en el video anterior que cuando íbamos al mapa podíamos comprar armas con la gema verde, que son las gemas escondidas. A medida que vamos encontrando gemas, tenemos la posibilidad de comprar armas diferentes. El arma básica, que es esta, la que tengo ahora, puede disparar solo una vez. Entonces, hasta que no desaparece, no puedo volver a disparar. Voy a mostrar, por ejemplo, otra arma. Bueno, acá me falta cambiar el tema del precio, que cuando la tenemos, que esta yo ya la compré. Pero bueno, sigue poniendo precio 3, pero en realidad ya está comprada. La equipo. Y esta, una de las diferencias que tiene, es que podemos lanzar dos. Bueno, tengo que agarrarla primero. Si agarramos el arma, podemos lanzar dos. No recuerdo si tiene un poco más de distancia también, pero bueno. Los cambios que van a tener, o que tienen algunas armas, son básicamente tres. Tenemos la cantidad de veces que podemos lanzarla, la trayectoria, que puede ser más recta o si no más curva hacia arriba, un rango más corto, y otra es el daño. Ahora, por ejemplo, voy a mostrar otra. Esta podemos lanzar dos. Después tenemos esta, que podemos lanzar tres, pero no todo es tan lindo como parece, porque lo malo es que cuando tenemos un enemigo cerca nos va a costar matarlo. Este tiene un ángulo muy alto, que es más para los enemigos que vienen por el aire.
Y lo bueno que tiene es que podemos lanzar hasta 3. Pero claro, la desventaja es esa. Tenemos que andar calculando porque si el enemigo está muy cerca, no vamos a poder matar. Después, bueno, el tema del daño, ahora mismo no lo voy a dejar lo voy a mostrar en otro video porque no tengo preparado un enemigo. Ahora todos los enemigos con un golpe mueren, pero bueno, hay algunos que reciben más de un golpe o los jefes, y ahí les voy a mostrar también la diferencia entre armas. Y ahí es donde nos va a convenir elegir un arma u otra por si queremos hacer más daño o tirar más golpes o que sea por arriba. Pero bueno, ¿qué más? Les dije que iba a mostrar el área 2. Cambiamos de área. El área 2 tiene la temática del desierto. Vamos a entrar. Voy a cambiar el arma porque esta no me gusta nada. Pero voy a cambiar el arma esta. Aquí podemos lanzar 2. Y bueno, tiene la temática del desierto. Hay una cosa que me olvidé mostrarle. Otro de los cambios que hice en el área 1. Estuve también haciendo esta semana. Bueno, uno de los cambios es que, como habrán visto, antes había unos huevos que eran donde estaba el arma o las pócimas. Ahora directamente aparecen. Ya lo de los huevos no está más. Y otro de los cambios que hice, que también es algo más visual, es con el tema con estos enemigos, que ven que aparece el portal, sale el enemigo y desaparece y se vuelve a meter. Bueno, antes quedaba el portal siempre abierto y el enemigo entraba y salía del portal y no sabíamos bien cuándo iba a salir. Ahora sabemos que visualmente nos indica que una vez que se abre, tarda un poquito y ahí sale. Hay una parte que se va a ver más eso, que es donde creo que mejoró bastante esa parte. Porque estos enemigos, bueno, los vemos porque están lejos en el suelo, ¿eh? No hay problema acá, pero el problema es en la zona que viene después de esta, que vienen los enemigos estos que están en el suelo. Ahora después de esto, y acá sí conviene ver que está como saliendo y así vemos, ¿no? Una vez que desaparece, sabemos que podemos pasar, ¿no? Si no queremos matar al enemigo. Así que bueno, esto es un resumen de lo que el progreso de esta semana. De la semana que viene les traigo más. Disculpen, el domingo no pude subir el video, pero bueno, espero ya poder subir el domingo que viene y nos vemos en el próximo. Un saludo.